Bueno, compañeras, estamos ya todas. Hoy puede ser un gran día. Hoy acabamos el capítulo. La semana pasada nos habíamos quedado empezando a ver las condiciones habitacionales de las personas mayores a lo largo del siglo XX y habíamos visto las condiciones habitacionales en las residencias de ancianos. Y nos habíamos quedado en la página 322 de esta edición, de la edición de Penguin. Las 3/4 partes de la página. Sí, al final, en el último punto y aparte, cuando dice la autora, no he podido ver Nanterre porque no me permitieron entrar. ¿Vale? Y me gustaría que retomáramos la lectura desde ahí. Lo que queda es una parte tremenda del capítulo y creo que merece la pena que empecemos ya y que no lleguemos al final con la lengua afuera. Pilar, por favor, adelante tú mismo. No he podido ver Nanterre porque no me permitieron entrar, pero he visitado un asilo de la asistencia pública muy bien situado en pleno París. Acoge a unas 200 personas de ambos sexos. Está rodeado por un gran jardín lleno de árboles y de flores. Era un hermoso día de otoño y el sol entraba generosamente en todas las habitaciones. El suelo, las paredes, las sábanas, todo estaba escrupulosamente limpio. Encontré médicos atentos, enfermeras jóvenes amables y abnegadas. Sin embargo, aunque ya estaba bien informada sobre la cuestión, no consigo olvidar el horror de esa experiencia, ver seres humanos reducidos a una abyección total. Algunos privilegiados, capaces de pagar una pensión elevada, viven en habitaciones individuales, otros en salas de 4 o 5 camas, pero la inmensa mayoría está encerrada en dormitorios comunes. Cada uno dispone de una cama, una mesa de luz, un sillón y un armarito situado al pie de la cama. Os hacéis la composición, ¿no? Es decir, sí. Es como un cuartel, ¿no? Son salas como un cuartel con las camas y cada uno, bueno, pues con su mesita, con su silloncito, tal, todos alineados. Fijaos qué interesante cómo empieza la frase, ¿no? Era un día maravilloso, el sol entraba a raudales, estaba todo escrupulosamente limpio, el personal súper amable, abnegado, y sin embargo no puedo olvidar el horror de esa experiencia. Continúa, Pilar. Sí. El espacio entre dos camas representa más o menos el ancho de 2 mesas de luz, y allí pasan los pensionistas el día. Ni siquiera tienen refectorio, salvo un dormitorio común de hombres que se prolonga en un comedor. Se les sirven las comidas en una mesita al lado de la cama. No tienen sala de estar, salvo una piecita tan incómoda a la que no van jamás, ni siquiera para recibir a sus visitas. Por una extraña anomalía que nadie supo explicarse, los sujetos válidos se alojan en la planta baja, los semiválidos en el primer piso, los que guardan cama permanentemente en el segundo. Estos son incapaces de moverse, son alimentados y limpiados como niños de pecho, pero esa chochez no tiene nada de apacible. Los rostros de las ancianas que vi estaban convulsionados de espanto, de desesperación, fijos en una especie de horror imbécil. Quizá no se pueda hacer nada más por ellas. El escándalo que salta a los ojos es el primer piso. Entre los semiválidos, muchos son capaces de desplazarse de un extremo del dormitorio al otro. Podrían salir, pero no pueden bajar las escaleras, y como no hay ascensor, están literalmente presos. De modo que incluso el jardín les está vedado. Qué tremendo la descripción, ¿no? Qué trágico es todo esto, ¿no? Yo recuerdo cuando hice el servicio militar, nuestros dormitorios eran tal como ¿no? Tal como esto que estamos describiendo, ¿no? Grandes habitaciones con las camas contiguas, una al lado de la otra, a veces en litera también, algunas encima de otras, cada uno con su armarito, por supuesto. ¿Cuál es el objetivo de algo así en el servicio militar? Despersonalizar. ¿Vale? Es decir, el objetivo es anular la individualidad y transformar al conscripto, al
al soldadito en un ser gregario, ¿no? En una abeja dentro de una colmena, que su individualidad quede anulada y solamente quede identificado con el grupo como una parte más, digamos, de un gran mecanismo. Es el mismo efecto que provoca el desfile, cuando se hace desfilar a la gente, marchar toda al unísono, ¿no? Son entrenamientos psicológicos más que físicos, ¿no? Son entrenamientos dirigidos a anular la individualidad y hacer que la persona reaccione de forma automática junto con la gente que tiene al lado. Eso en el servicio militar es clarísimo, está así pensado, y tiene un objetivo, y es el conseguir que el grupo humano actúe como una masa compacta ante las órdenes de uno de los jefes, ¿no? Es decir, y nadie piensa, nadie se le ocurre dudar de lo que hay que hacer, porque el grupo entero está haciendo exactamente lo que se ha mandado. Pero cuando uno se encuentra esto en una residencia de ancianos, uno tiene que pensar, ¿no? Uno tiene que reflexionar y decir, bueno, evidentemente, no estamos ante una unidad militar, es decir, es ridículo esta despersonalización, pero el efecto que consigue es el mismo. Sí, independientemente del objetivo que se persiga, el objetivo que consigue de forma indirecta esta manera de organizar es la despersonalización completa. Una persona, un ser humano colocado en esas condiciones de desindividualización de forma permanente y a lo largo de años, evidentemente queda reducido a un mero conjunto biológico que respira, come, defeca y continúa respirando, bueno, pues porque es lo que la naturaleza le ha otorgado, ¿no? Pero va perdiendo progresivamente toda capacidad de reacción individual. Continúa, Pilar. Lo que agrava la situación es que ponen con ellos a ancianos que ya no son dueños de su cuerpo y se pasan el día sentados en sillas retretes. Están en la misma sala que los otros, condenados así a vivir en una atmósfera hedionda. La planta baja es menos maloliente y menos sofocante, pero lo que angustia es comprobar la inercia que engendra la vida de asilo. La inercia, esta permanente repetición diaria del anonimato, ¿no? De las personas, los seres humanos diluidos en esa masa humana, y va generando una tremenda inercia en todos los que participan. Continúa. Llega a tal punto que, sobre todo entre los hombres, muchos que son válidos hacen sus necesidades en la cama, me dijo el doctor. La sociedad los ha tomado a su cargo, me explicó. Se abandonan totalmente a ella y llevan la pasibilidad al extremo. Supongo también que viven su situación con resentimiento y que se vengan. Se pasan todo el día sentados en el sillón sin hacer nada. Vi a un hombre tendido en la cama tejiendo y otros dos sentados en una cama jugando a las cartas. Eso es todo. Un pensionista de cada 20, me dicen, lee el diario. Algunos escuchan un poco de radio. Aunque les propongan distracciones, han caído en tal estado de letargia que la rechazan. Por ejemplo, se propuso a unas 40 mujeres una excursión gratuita en autocar por los alrededores de París. Solo 2 aceptaron. Su única diversión son las peleas. Las mujeres sobre todo parlotean, discuten, forman clanes, establecen alianzas y las rompen. Entre los hombres hay los agresivos e incluso violentos, como en Nanterre y en todas partes. En cuanto pueden, beben. El dinero de la jubilación que no les es retenido para pagar la pensión, lo gastan en comprar vino tinto. No es difícil, pues en el barrio abundan los cafés y los despachos de vino. En verano se los ve sentados en los bancos de una avenida vecina, con botellas de vino en los brazos. Las mujeres también beben. Cuando vuelven por la tarde, más o menos borrachos, se pelean con los otros. Todos los miércoles se examina a los postulantes
Solo se admite a los que son más o menos válidos. Si después vuelven inválidos, quedan en el asilo. Cuando son aceptados es desgarrador ver su angustia, me dijo el médico. Saben que abandonan el mundo de los vivos, que entran allí sin otra perspectiva que la de esperar la muerte. Las mujeres, cuando han superado la angustia del cambio, terminan por adaptarse un poco mejor que los hombres. Son más sociables, sus comadreos y sus intrigas les ocupan el tiempo. Los hombres permanecen solitarios y tienen un agudo sentimiento de decadencia. Al principio, me dijo un médico interno, yo les preguntaba lo que hacían antes. Me respondían que eran guardias del subterráneo o peones y se deshacían en lágrimas. Entonces trabajaban, eran hombres, comprendí. No hago más preguntas. Muchos pensionistas no tienen más familia. Cuando la tienen, reciben de 1 a 4 visitas por mes. Un momentito, Pilar. Nos dice, las mujeres cuando han superado la angustia del cambio, es como que se adaptan mejor, ¿no?, a la situación. Dice, son más sociales, tienen sus comadreos entre ellas, sus intrigas, y bueno, pues se adaptan un poquito mejor que los hombres. Pero los hombres permanecen, dice, solitarios y tienen un agudo sentimiento de decadencia. Esto lo vamos a ver a lo largo del capítulo. Ahora es muy interesante el análisis que hace Simón y por qué esta situación tiene un efecto visible mayor sobre los hombres que sobre las mujeres. Nos va a decir Simón. La mujer que ha dedicado su vida a la casa y atender a su familia y atender al marido y atender a los niños, tal, bueno, pues ella sigue en la casa hasta que se jubila y cuando se jubila, pues bueno, pues finalmente llega a la edad en la que ya no se puede valer, va al asilo, pero la jubilación para ella no ha representado un gran cambio ni de estatus, ni en las labores cotidianas, ni en la vida cotidiana. Como mucho una liberación, en el sentido de que se van los niños, ¿no?, pues hay menos trabajo, lo que sea. En cambio, para los hombres, la jubilación es una pérdida de estatus automática. En cuanto se produce la jubilación, no solamente sus ingresos, en la mayoría de los casos, se reducen a la mitad o a la cuarta parte, sino que encima lo que les identificaba delante de sus iguales en la comunidad, su profesión, lo que hacían todos los días, el cargo, el grado, el sueldo que ganaban, la capacidad de compra que tenían, todo eso se desmorona. Y encima además, los hombres que hacían la vida de la casa hacia afuera, tenían, bueno, pues todas sus relaciones pues en el mundo laboral. Al desaparecer el mundo laboral, quedan reducidos a una soledad prácticamente autista, ¿no?, en la que ya no saben cómo volver otra vez a enfrentar su vida diaria. Continúa, Pilar, termina el párrafo hasta el final. El micro, por favor. Hay un contraste impresionante entre las mujeres alojadas en los dormitorios comunes y las que tienen una habitación privada. Vi a 4, estaban cuidadas, leían o tejían, bromearon con el doctor. En una sala de 5 camas, casi espaciosa, las pensionistas me parecieron casi alegres. Una de ellas, que había sido experta en belleza, estaba violentamente maquillada, aunque solo le quedaba un diente. En una gran pieza de 3 camas, una mujer cuidada y sonriente se había instalado un rinconcito propio con 2 mesitas y en el borde de una ventana todo un jardín. El simple hecho de disponer de un poco de espacio y de intimidad podría, al parecer, transformarles la vida. Tremendo, ¿no? Es decir, la sola diferencia del dormitorio común al dormitorio individual o compartido, ¿no? Continúa, Pilar. Lo que me pareció monstruoso es el abandono moral en que la administración deja a estas gentes. Si hubiera salas donde pudieran reunirse o se les propusieran distracciones, si hubiera monitores que se ocuparan de ellas, no se desmoronarían con esa aterradora rapidez por la pendiente que los transforma en puros organismos. Una enfermera me dijo que el año próximo se tomarían medidas
para elevar el nivel del hospicio, instalar salas de estar, etc. Pero la pensión será entonces mucho más cara. Lo que es dramático para los ocupantes actuales es que serán evacuados a los alrededores de París, a Nanterre, a Ivry. ¿No? Los que ya no puedan pagar la nueva tarifa, pues se tendrán que ir a otros sitios. Gracias, Pilar. Pepa Martínez, continúa tú, por favor. Un momento. En los Estados Unidos, ¿me oís? Sí. En los Estados Unidos la situación no es mejor. Los sociólogos han comprobado que los hospicios y pensiones para ancianos apenas han progresado en los últimos siglos. En 1952, la Comisión sobre las Necesidades Sanitarias de la Nación declaraba: los servicios de sanidad son absolutamente inadecuados en calidad y cantidad para las personas de edad, donde quiera que estén. El 10 de julio de 1965 apareció una nueva legislación llamada Medicare, varios de cuyos capítulos están dedicados a las personas de edad. El cuerpo médico se inquietó por esta intervención del Estado. Comunismo, ¿no? Socialismo, ¿no? Le dijo el cuerpo médico. ¡Qué barbaridad! ¿No? Continúa. Consideró como un traidor al doctor Spock, célebre pediatra, que aceptó colaborar con el gobierno en esta materia. La razón de esa repugnancia parece ser el individualismo y el liberalismo que tanto habían obstaculizado en los Estados Unidos la adaptación de medidas de seguridad social. Y que siguen obstaculizándola, ¿no? Es decir, en Estados Unidos es una obsesión, ¿no? la que tienen con la sanidad pública, ¿no? Continúa, Pepa. Verse brutalmente precipitado de la categoría de individuo activo a la de inactivo y clasificado como viejo, sufrir una disminución consternante de los recursos y del nivel de vida, es en la inmensa mayoría de los casos un drama que acarrea graves consecuencias psicológicas y morales. Lo es esencialmente para los hombres. Las mujeres viven más tiempo, son más ancianas solitarias las que constituyen la capa más desfavorecida de la población, pero en conjunto la mujer de edad se adapta mejor que su marido a su condición. Ama de casa, dedicada a las tareas domésticas, su situación es la misma que la de los paisanos y artesanos de antes. Para ella, trabajo y existencia se confunden. Trabajo y existencia se confunden, ¿no? No hay un cambio de estatus radical en el paso de una edad a la otra, ¿no? Continúa. Ningún decreto exterior interrumpe brutalmente sus actividades. Estas disminuyen desde el momento en que los hijos, convertidos en adultos, abandonan la casa. Las crisis, que en general se producen bastante pronto, suelen trastornarla, pero de todos modos no se encuentra totalmente ociosa y su papel de abuela le brinda nuevas posibilidades. El número de mujeres de 60 a 65 años que trabajan fuera de la casa no es considerable. En general, salvo algunas excepciones, han comprometido en su oficio mucho menos de sí mismas que los hombres. Dado el número de mujeres jóvenes que no trabaja, la jubilación no les relega automáticamente a cierta clase de edad y tienen en el hogar, en la familia, funciones que les permiten ocuparse y mantener su identidad. Ellas son las que tienen las responsabilidades domésticas y mantienen relaciones activas con la familia, sobre todo con los hijos y los nietos. La mujer entonces toma ventaja al marido y suele sacar de esta superioridad la impresión de un desquite. Algunas tratan entonces agresivamente de humillar al hombre en su virilidad. Las personas de edad tienen conciencia de este cambio de papeles. Una lámina utilizada en el TAT, ese es el test de apercepción temática. Es un test psicológico, para el que no lo sepa, proyectivo de personalidad. Representa a dos hombres, uno joven y uno viejo, y a dos mujeres, una joven y una vieja. Los sujetos que interpretan la imagen cuando son jóvenes no atribuyen un gran papel a la mujer vieja, cuando son de edad. El viejo les parece borroso, sometido, aplastado por su esposa. La ven como dominadora. Ella es la que encarna la ley. Esta interpretación refleja la evolución normal de la pareja media. En la vida del hombre, la jubilación introduce una discontinuidad radical. Hay ruptura con el pasado. Deben adaptarse a un estatuto nuevo que le acarrea ciertas ventajas. Descanso, tiempo libre.
pero graves desventajas, empobrecimiento, descalificación. La peor muerte para alguien, escribió Hemingway, es perder lo que constituye el centro de la propia vida y lo que hace de él lo que realmente es. Jubilación es una palabra más repugnante de la lengua, es la palabra más repugnante de la lengua. Sea elegida o forzada por la suerte, jubilarse y abandonar las ocupaciones, esas ocupaciones que nos hacen ser los que somos, equivale a bajar a la tumba. Es sabido que se mató quizás también por otras razones, pero en todo caso en el momento en que se sintió incapaz de seguir escribiendo. Cuando el trabajo ha sido elegido libremente y constituye una realización de uno mismo, renunciar a él equivale en efecto a una especie de muerte. ¿Qué frase lapidaria, ¿no? Cuando el trabajo ha sido elegido libremente y constituye una realización de uno mismo, cuando es la pasión que te ha movido toda la vida, perteneces a ese escaso porcentaje de afortunadas, ¿no? Renunciar a él, tener que renunciar a él, equivale a una especie de muerte. Continúa, Pepa. Es sabido que se mató quizás también... Ay, no, eso ya lo había leído. Cuando ha sido una obligación estar dispensado de él, es una liberación. Pero en realidad casi siempre hay una ambivalencia en el trabajo, que es a la vez una servidumbre, una fatiga, pero también una fuente de interés, un elemento de equilibrio, un factor de integración en la sociedad. Esta ambigüedad se refleja en la jubilación, que puede ser considerada como unas vacaciones o como un descarte definitivo. Gracias, Pepa. Continúa, Maricruz. Yo no puedo, que tengo la boca dormida. Que he venido del dentista, no puedo. Muy bien, muy bien. Lo Julián, siento. Julián, sigue tú, por favor. El micro, Julián. Ahí está. ¿Ya? Sí. La elección entre dos puntos de vista, la manera en que se combinan, dependen de numerosos factores. Y ante todo, de la salud del individuo. Las organizaciones industriales y los agentes gubernamentales han fijado la edad de la jubilación mediante una ley general. Pero como se ha visto, la edad biológica está lejos de coincidir con la edad cronológica. Un trabajador fatigado y gastado no tendría las mismas reacciones que el que se retira en plena forma física y anímica. El personal docente que tiene la libertad de jubilarse más o menos pronto lo hace en general en función del estado de salud. Consulta al médico y en la elección influye el diagnóstico. Saint-Evremont escribía en 1680. Nada más corriente que ver a los viejos suspirar por retirarse y nada más raro entre los que se han retirado como que no se arrepientan. La primera parte de la frase es cierta para muchas gentes, pero no para todas. La imagen del retiro milagro que permitirá por fin la realización de viejos deseos es muy corriente, pero existe en cambio una imagen de retiro catástrofe. Muchos trabajadores que piensan en jubilarse con precisión, Con aprensión, tratan de no recordarlo. Una encuesta hecha entre los obreros de la construcción mostró que un año antes de jubilarse, el 85% no sabía absolutamente cuáles serían sus recursos. La CNRO les propuso enviarles una carpeta con las informaciones necesarias. Entre los 64 años, el 95% la reclamó. Entre los 60 años, el 40%, y por debajo, casi nadie. es como que la jubilación es una cosa que nunca va a llegar, ¿no? Es decir, entonces dice, por debajo de los 60 años, oye, nadie pensaba en ese asunto, ¿no? Continúa. Yo no pensaba nunca en dejar de trabajar. Creí que me moriría antes. Estaba tan cansada, dice una operaria. Yo no pensaba para nada en dejar de trabajar
Es que me falló la vista, dice una criada. Una mañana me desperté y me encontré jubilado, dice un obrero inglés. Otro, el martes a las 7:30 de la noche todavía trabajaba. A la mañana siguiente me desperté y ya no tenía nada que hacer. Esto es ese es el quid de la cuestión, ¿no? Es decir, me desperté y de pronto no tenía nada que hacer, ¿no? Esto es un shock, ¿no? en mucha gente, ¿no? Que ha dedicado su vida al trabajo desde jovencitos. Continúa, Julián. Según una encuesta efectuada en los Estados Unidos en 1951 por Moore, entre el personal docente, el 41% esperaba impacientemente la jubilación. El 59% tenía una actitud indiferente o negativa. Otra encuesta norteamericana sobre los trabajadores del vestido concluyó que el 50% deseaba la jubilación, pero más bien porque se sentían incapaces de continuar que por otra razón. Otras encuestas norteamericanas sobre trabajadores manuales mostraban que solo un cuarto y a lo sumo la mitad aceptaba alegremente la idea de dejar de trabajar. Recientemente se interrogó a 95 maestros del SENA 2 meses antes de jubilarse. Se les preguntó si temían tener en adelante la impresión de que envejecerían más rápido. El 55% respondió que sí. Preveían el porvenir con tristeza. Otros contestaron que no con tanta brusquedad que cabe pensar que también ellos temían la jubilación. Entonces me daré cuenta de la edad que tengo, dijeron muchos. Amaban su profesión y el contacto con los niños los rejuvenecía. Amaban, qué interesante, ¿no? Porque esto es una realidad entre los maestros, ¿no? Amaban su profesión, es una profesión netamente vocacional, ¿no? Y encima además el contacto con los niños, bueno, pues te mantiene, con los adolescentes, con los niños, pues te mantiene en una actitud vital, juvenil, que claro, cuando la pierdes, de pronto tropiezas con la edad que tienes, ¿no? Dices, anda, pues he descubierto, como decías tú, Julián, que soy muy mayor. Eso es, ya no soy mayor, soy muy mayor. Muy mayor. La tragedia. Sí. Continúa. De todas maneras, yo os diré como experiencia en el mundo de la educación, los últimos años el fenómeno de muchos maestros y gente que trabaja en bachillerato de salir corriendo y jubilarse cuanto antes. Sí. Hubo una serie de problemas, cambios especiales, sobre todo relacionados con las tecnologías y algunos informes que tenían que hacer, que hubo una gran mayoría de gente que cuanto antes mejor, Julián, cuanto antes mejor. Y la burocracia, ¿verdad, Julián? Que se multiplicó por 4, ¿no? La gente opina, la mayoría, que no sirve para nada, solamente para justificar el trabajo de los de arriba, pero que reduce la capacidad de atención a la gente. Claro. Así es, Julián. Sí, todos los compañeros míos de instituto también me han transmitido lo mismo. A lo largo de la década del 90 se produjo un cambio dramático en la... Sí, una prisa por querer irse. Sí. Se creó un ambiente muy hostil y muy traidor. Así es. Y la gente cuanto antes mejor. Adelante, Julián. Me he quedado aquí, según una encuesta efectuada en Estados Unidos, ¿o no? ¿Recientemente? Recientemente se interrogó a 95 maestros del SENA, 2 meses antes de jubilarse. Se les preguntó si temían tener en adelante la impresión de que envejecerían. No, esto ya lo hemos leído, me parece. No te preocupes, continúa. El 55% respondió que sí. Prevenían el porvenir con tristeza. Otros contestaron que no con tanta brusquedad que cabe pensar que también ellos temían la jubilación. Entonces me daré cuenta de la edad que tengo, dijeron muchos. Amaban su profesión y el contacto con los niños
los rejuvenecía. Temían aburrirse en botarse, se sentían arrumbados. Siendo socialmente inútiles, les parecía inútil vivir. Siendo socialmente inútiles, qué importante es el reconocimiento, ¿no? Sintiéndose socialmente inútiles, les parecía inútil vivir. Continúa. Temían el aislamiento. Cuando mayor era la edad, más intensa era la sensación de envejecer. En este grupo, las más afectadas eran las mujeres solteras, pero en ciertos casos la existencia de un cónyuge aumentaba la ansiedad. Temían que sobrellevaran mal la situación. El tener hijos no ayuda a enfrentar el porvenir, salvo si estos vivían con el futuro jubilado, que entonces no tenían miedo de envejecer. Los hombres de 60 años con nietos se sentían más viejos que los que no los tenían. Cierto número de maestros declaró, al parecer con sinceridad, que por el contrario les rejuvenecería poder descansar. Pensaban irse a vivir al campo e interesarse en muchas cosas. Algunos dijeron solamente que les era indiferente envejecer. Entre las maestras interrogadas, varias, aunque casadas, trabajaban por vocación y por negar la condición. Femenina tradicional y detestaban la idea de verse reducidas a esa condición. Gracias, Julián. Sigue, Elida. Una vez jubilados, las actitudes también varían. Cabe señalar que la actitud con que se enfrenta la jubilación está relacionada con la manera en que se la vive. Se interrogó a unos jubilados sobre lo que habían esperado de la jubilación y lo que pensaban en ese momento. 29% la encontraba más agradable de lo que habían supuesto, 31% más penosa. En los primeros, el 51% la había esperado con prejuicios favorables. El 66% de aquellos a quienes les pesaba la habían temido. Si se es pesimista, esta disposición de ánimo en general se confirma y se acentúa. Con el optimista ocurre lo mismo. La mayoría de las veces el trabajador interrumpe sus actividades por obligación, porque el empleador lo despide, o bien por razones de salud, por incapacidad. En realidad no deseaba su nuevo estado. A veces se ha preparado haciendo proyectos y comienza a ejecutarlos. Se instala en el campo, se vivía en la ciudad, hace un viaje, pero eso no siempre le ayuda a adaptarse. Los planes mismos a veces se han esclerosado. En el momento de pasar a la acción, el sujeto ya no tiene tantas ganas. Asimismo, advierte a menudo que al cambiar de vida ha cometido un grave error. Por ejemplo, muchos obreros de la construcción de la región parisiense, una vez jubilados, vuelven al campo natal. Poco tiempo después se aburren y regresan a París. Muchos jubilados abandonan su residencia para acercarse a sus hijos. Estos no se ocupan de ellos, que han sacrificado en vano sus hábitos. O bien se van a la Costa Azul y descubren que el clima es malo para el reumatismo. Descubren también que el precio de los alquileres es demasiado alto para ellos, lo cual los condena al asilo. No conocen a nadie y la soledad les hace sufrir. Aunque los planes fueran buenos, una vez realizados se encuentran con las manos vacías. No han hecho más que aplazar el momento de la adaptación. Como dice el dicho español, ten cuidado con los sueños, no vaya que se cumplan. ¿No? Continúa, Elida. Raros son los que han tenido la posibilidad de prever un verdadero programa de vida. Para los otros, la jubilación, mazazo, es una prueba y algunos salen muy mal parados de ella. Una encuesta efectuada en Prairie City, en los Estados Unidos, mostró que los que siguen trabajando tienen un tono muy superior al de los jubilados, aunque dispongan de menos tiempo libre. Sus actividades recreativas y sociales son mucho más ricas. Por esta razón, y sobre todo por necesidad, se ha visto que muchos jubilados tratan de encontrar un trabajo retribuido. Solo una minoría lo consigue y no les proporciona las satisfacciones que les daba su profesión inicial. Es muy raro que el tiempo libre permita manifestarse una vocación
que hasta entonces se había mantenido sofocada. En general, el jubilado se conforma, por el contrario, con tareas cualitativamente inferiores al oficio que ejercía y peor remuneradas. Poco es el consuelo que le proporcionan. Salvo algunas profesiones y algunas personas privilegiadas, como pueden ser profesores de universidad, investigadores, abogados con su bufete, empresarios, salvo personas que han tenido mucha suerte en la vida, continuar trabajando es una imposibilidad. Ya no tienen fuerzas para poderse mantener en la brecha. Hombre, claro, si eres el dueño del bufete y vas 3 mañanas a ayudar a los muchachos a resolver 4 pleitos y te tomas el café y luego te vas, pues bien, ¿no? Pero claro, el 80% de la carga laboral la llevan los otros, ¿no? Quitando esas excepciones, es muy difícil que la persona, a medida que va avanzando en la edad, pueda mantenerse en el tren de trabajo que exige el mundo capitalista contemporáneo, ¿no? Y claro, cuando quieren acceder a cualquier tipo de trabajo remunerado, si no pertenecen a esta élite privilegiada, van a ser o trabajos muy inferiores y, por supuesto, muy mal pagado. Continúa, Elida. Por esta razón y sobre todo por necesidad, se ha visto que muchos jubilados tratan... no, esto no. Extraídos No importa, léelo. Se ha visto que muchos jubilados tratan de encontrar un trabajo retribuido. Solo una minoría lo consigue y no les proporciona las satisfacciones que les daba su profesión inicial. Es muy raro que el tiempo libre permita manifestarse una vocación que hasta entonces se había mantenido sofocada. En general, el jubilado se conforma, por el contrario, con tareas cualitativamente inferiores al oficio que ejercía y peor remuneradas. Poco es el consuelo que proporcionan. Extraídos del medio profesional, los jubilados deben modificar su manera de emplear el tiempo y todos sus hábitos. El sentimiento de devaluación común a la mayoría de las personas de edad se exaspera en ellos. En efecto, no solo reciben mucho menos dinero que antes, sino que lo que reciben no lo ganan. Si están muy politizados, consideran la pensión como un derecho que han adquirido con su trabajo, pero muchos la reciben casi como una limosna. No ganarse la vida parece una decadencia. El hombre define su identidad por su ocupación y su sueldo. La pierde al retirarse. Un ex mecánico ya no es un mecánico, no es nada. Esta es una idea central del capítulo. El hombre, el ser humano, define su identidad por su ocupación y en el capitalismo por su sueldo, ¿no? Por su capacidad de compra, ¿no? Una vez retirado, ya no solamente no es un mecánico, pone el ejemplo, ¿no? Es que no es nada. Continúa. La función del jubilado. La función del jubilado, dice Burges, consiste en no tenerla. Por lo tanto, es perder su lugar en la sociedad, perder la dignidad y casi la realidad. Además, el jubilado no sabe qué hacer del tiempo libre, se aburre. El paso de la actividad al retiro es, en efecto, el momento crítico del empleado, escribe Balzac en Los pequeños burgueses. Aquellos jubilados que no saben o no pueden sustituir por otras funciones las que abandonan, cambian extrañamente. Algunos mueren, muchos se entregan a la pesca, distracción cuyo vacío se aproxima al trabajo que hacían en las oficinas. Gracias, Elida. Mercedes, sigue tú, por favor. Según una encuesta hecha en Bruselas por el Oficio de Identificación, el 87% de los jubilados desea trabajar, por lo menos de vez en cuando. Según otra hecha en París, los 2/3 de los jubilados se quejaban de aburrimiento. No puedo más, me aburro. Un empleado de una gran tienda dijo: vuelvo para ver a mis compañeros. Trato de recuperar esa atmósfera que fue mi vida durante 40 años y de la que no puedo prescindir. En general, la nostalgia era mayor entre los trabajadores manuales que entre los empleados de oficina. Según la encuesta de Treaton, un año después de haberse jubilado, de las 264 personas interrogadas,
el 42,5% estaba insatisfecho, el 28,5% satisfechos y el 16% estaba contento de descansar, pero consideraba que sus recursos eran insuficientes. Los satisfechos eran sobre todo los empleados de oficina, porque su nivel de vida había mejorado. La ociosidad pesa, pero el motivo esencial del descontento es la pobreza. Por eso los trabajadores manuales son sobre todo los que lamentan haber dejado el trabajo, aunque tengan menos apego a su oficio que los empleados. Otra encuesta proporcionó resultados un poco diferentes. Se preguntó a un grupo de hombres de edad recién jubilados si pensaban trabajar. La mitad dijo que sí, pero solo el 16% deseaba que se aumentara la edad de la jubilación. En otro grupo de jubilados interrogados sobre su situación material, 1 de cada 2 declaró que no estaba satisfecho. Sin embargo, el 39% se oponía a que se aplazara la edad de la jubilación. Los empleados eran sobre todo los que se oponían, los trabajadores manuales menos. Un cuarto de ellos hubiera aceptado aplazar 5 años a condición de cobrar el 50% más. En un grupo de obreros de la construcción, en 1968, 1/3 de los hombres interrogados pidió que se otorgara la jubilación antes de los 65 años. Sin embargo, el 8% sigue trabajando después de los 65 años, sin haber hecho valer sus derechos a la jubilación. El 82,5% de los hombres deseaba que la jubilación se otorgara a los 60 años. Todos rechazaban la idea de un trabajo retribuido después de la jubilación. Deseaban retirarse a causa de su salud. Las contradicciones, o por lo menos las incertidumbres de las respuestas sostenidas en los diferentes grupos, proceden de la doble exigencia del trabajador: descansar y vivir decentemente. La persona mayor se ve sometida a una doble exigencia, ¿no? Necesita descansar porque su cuerpo ya está fatigado, ¿vale? Pero claro, pero también necesita vivir con un mínimo de decencia, ¿no? Y la jubilación le aboca a la pobreza. Continúa, Mercedes. Se le obliga a sacrificar a lo uno o lo otro. Los manuales están contentos de no trabajar más. Los trabajadores manuales, ¿no? Sí, es que decía los manuales, ya, de no trabajar más. Pero están preocupados por problemas de dinero, de salud, de alojamiento. Sufren más que los empleados del aislamiento, a que los condena el descanso de su nivel económico. El descenso de su nivel económico. El descenso de su nivel económico. Puesto que no tengo dinero, ¿a quién quiere usted que yo le interese? Cuando uno está en la miseria, no encuentra a nadie. No quiero que me inviten más porque no podría retribuir. Cuando me invitan, encuentro siempre una razón para negarme, porque sé que no podré retribuir. Sí, es tremendo, ¿eh? Sí, es que es así, ¿no? Es decir, bueno, siempre hay el que no va a retribuir jamás, ¿no? Sí. Bueno, que de esos todos conocemos a varios, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Es decir, la tragedia de la pobreza es el no poder comportarte como un igual junto a los demás, ¿no? Y no poder retribuir, ¿no?, lo que recibes. Continúa, Mercedes. Creighton ha recogido muchas reflexiones de este tipo. Aburrimiento, sentimiento de devaluación con rasgos característicos que resulta también de la encuesta hecha en el este de Londres por la Nuffield Foundation. Un jubilado de 70 años que hacía todavía algunos trabajitos dijo con melancolía: todavía no estoy como para quedarme en un rincón y mirar cómo trabajan los otros, pero supongo que me llegará el momento. Otro en las mismas condiciones: quisiera trabajar hasta los 100 años.
El trabajo llena un vacío cuando se es viejo. En una época yo esperaba el momento de descansar, pero ahora estoy contento de trabajar. El trabajo llena un vacío. El trabajo llena, ¿no? Llena el día, ¿no? Lo llena inclusive de preocupaciones, ¿no? De tensiones, de preocupaciones, y bueno, y llega la noche, te vas a dormir cansado, ¿no? Bien, pues de alguna manera es una forma de ir pasando la vida, ¿no? Continúa, Mercedes. En una encuesta efectuada en Thomson sobre los hombres jubilados desde hacía 4 años, uno de ellos se queja. No me gusta quedarme sentado. Quisiera que mi pierna me permitiese volver a trabajar. Otro, estoy harto. No tengo nada de qué ocuparme. Mi mujer se ocupa de la casa. Si hago algo, lo encuentra mal. Una mujer habla del día en que su marido se jubiló. Aquello fue un acontecimiento. Él lloraba y los chicos también. Y el marido agrega, no sabía qué hacer. Era como en el ejército, cuando a uno le ponen a la sombra. En el calabozo, cuando uno lo ponen en el calabozo, ¿no? Perdón, a veces son las mujeres las que lloran cuando se les jubila el marido. Sí. Sí. Así es, así es. Y tienes al pollo ahí sentado en el sillón y pidiéndote el vaso de agua, ¿no? Adelante, Mercedes. No veía más que estas 4 paredes. Antes salía los sábados por la noche con mis compañeros, con mis yernos. Ahora no puedo. Soy como un indigente. No tengo una libra en el bolsillo. No podría pagar mi parte. La vida no vale la pena de ser vivida cuando se es jubilado. Un leitmotiv que vuelve todo el tiempo es: lo que le doy a mi mujer es ridículo, poco menos que nada, me da vergüenza. El jubilado no tiene dinero bastante para mantener la casa, depende de su mujer, de sus hijos. Se siente inútil, disminuido. Rueda trata de hacer pequeños servicios, pero las más de las veces su mujer lo considera inoportuno y lo manda a pasear. Una mujer dice a los encuestadores: me harta tenerlo en casa. Le preocupa lo que uno hace preguntas. Otra: no hay nada que hacer para ellos en lugares como estos cuando dejan de trabajar. No es como si hubiera un jardín. No es como si hubiera un jardín. En cuanto interrumpen el trabajo, se acaban. No quiero tenerlo aquí. Dice, no es como si hubiera un jardín, ¿no? Si hubiera un jardincito, por lo menos, dice, bueno, pues oye, se entretiene ahí con las lombrices, ¿no? Pero tenerlo ahí en el sillón, ¿no? Todo el día sentado, ¿no? Pues claro, pues es la mujer de los nervios. Paco, a ver, resársete. Bueno, vamos a ver. En general, las mujeres temen que sus maridos se jubilen. El nivel de vida bajará. Habrá preocupaciones de dinero. Les estará todo el tiempo encima. Habrá más trabajo que hacer en la casa. Solo en los medios muy acomodados, algunas mujeres se alegran de ver más al marido. En general, este se siente inoportuno. Se considera humillado ante su mujer. Con frecuencia también ante sus hijos, mejor adaptados que él a la vida moderna y cuya situación es superior a la suya. Se ha visto a tiranos domésticos que de un día para otro se vuelven tan tímidos que ya no se atreven a cortar una rebanada de pan sin pedir permiso. Otros se hunden en la hipocondría. ¿Cómo repercute esta situación en la salud? Las opiniones están divididas. La mayoría de los gerontólogos franceses la consideran nefasta. El índice de mortalidad es mucho más elevado, dicen, durante el primer año de jubilación que en ningún otro momento. Los gerontólogos norteamericanos, empecinados en un optimismo de encargo, responden que eso solo es cierto cuando la jubilación es voluntaria. La mala salud es lo que ha provocado y no a la inversa. Dicen los gerontólogos, dice, claro, es que la gente que se jubila porque quiere
se jubila porque quiere, porque tiene una salud pésima, ¿no? Entonces, lógicamente, la mortalidad entre estas personas aumenta, ¿no? Continúa, Paco. Entre las personas con buena salud, la jubilación obligada no la altera e incluso a menudo la mejora, porque procura al individuo descanso y sueño. Sin embargo, la relación de lo anímico con lo físico es reconocida por todo el mundo. Y en Norteamérica también se admite que el ánimo de los hombres de edad decae brutalmente de un año a otro, pero sobre todo entre los 65 y los 69, justo después de la jubilación, en especial si la condición económica es deficiente. El estado físico se ve necesariamente afectado. Las angustias engendradas por la jubilación terminan a veces en depresiones duraderas. Según el doctor Blahan Marcus, en esas depresiones se superponen varios elementos. La jubilación vivida como duelo y exilio se inscribe en un fondo de duelos mal liquidados, de dependencia familiar, de temperamento depresivo y seguramente de trastornos circulatorios y glandulares, aunque sean difíciles de definir. Es decir, que el golpe asestado por la jubilación abate totalmente a aquellos a quienes el pasado ha marcado de cierta manera. Resucita los pesares de la separación, el sentimiento de abandono, de soledad, de inutilidad que engendra la pérdida de una persona querida. Para defenderse contra una inercia nefasta en todos los planos, es necesario que el anciano conserve actividades. Para defenderse contra una inercia nefasta en todos los planos, es necesario que el anciano conserve actividades. Continúa. Cualquiera que sea su naturaleza, sus funciones en conjunto mejoran. El profesor Bourlier ha estudiado un grupo de 102 viejos ciclistas. Su nivel intelectual era muy superior al nivel medio de las personas de su edad. Fijaos qué interesante. No estamos hablando de profesores ni de doctores, ciclistas. ¿Vale? Es decir, ciclistas. El mero hecho de tener la peña de bicicletas y salir 3 veces a la semana con los amigos y comerse el bocata a mitad del viaje, ¿no? Es decir, su salud aumenta, y seguramente no solo por el ejercicio, sino también por hacer una actividad compartida, ¿no? Por tener un objetivo, por tener una expectativa, esperar algo para el miércoles siguiente, ¿no? Para el jueves siguiente, decir, pues mira, pues he quedado con los amigos a tal, uy, que me encuentro mal, no importa, he quedado con los amigos, me tengo que subir a la bicicleta. Continúa, Paco. Una encuesta efectuada por F. Clement y H. Cendrón sobre 43 octogenarios borgoñeses extraordinariamente bien conservados mostró que su salud estaba relacionada con su actividad. El promedio de edad era de 86 años. El 34% continuaba su antigua profesión a tiempo completo. El 40% trabajaba con sus hijos con empleos secundarios. El 26% no tenía ya actividad profesional, pero leía, hacía jardinería, etc. El 61% nunca había considerado cansador su trabajo. Esto es importante, ¿no? Por eso hablábamos antes de la élite de estos trabajadores, ¿no? De esta gente tan afortunada que hace de su pasión su medio de vida, ¿no? Quien hace de su pasión su medio de vida, el trabajo pues no le pesa, ¿no? Es lo que le divierte. Nos dice, este 61% no considera, al final no encontraba cansador el trabajo porque era lo que le divertía, con lo que se lo pasaba bien, ¿no? Continúa, Paco. Llevaban todos una vida social normal. El grupo más activo tenía un promedio de 87 años de edad. El grupo de 83 años como promedio lo era un poco menos. Los primeros desplegaban todavía muchas actividades físicas, bicicleta, marcha, caza. Entre los segundos, el 25% no leía nunca, ni siquiera el diario.
Los otros se mantenían al corriente. En conjunto, el 18% prefería sobre todo la lectura, el 14% la caza y solo el 7% no tenía distracciones. Es pues muy importante para las personas de edad buscarse ocupaciones. Según encuestas norteamericanas, del 40 al 60% de ellos cultiva lo que en los Estados Unidos se llaman hobbies. Entre los 50 y 70 años se les dedica más tiempo que antes. Después hay un desinterés. No se sabe demasiado cómo pasan el tiempo las personas de más de 70 años. En conjunto, han perdido gusto por las actividades que exigen destreza y audacia, por leer y escribir, y sobre todo por variar sus ocupaciones. Según un estudio de Morgan, hecho en 1937 en los Estados Unidos, sobre 381 personas de más de 70 años, las principales actividades eran: para el 32,9% actividades domésticas, para el 31,5% juegos y diversiones intelectuales y para el 13,6% paseos, visitas. El 9,6% se contentaba con sentarse al sol, mirar por la ventana. El 8,1% se complacía en la jardinería, el cuidado de los animales domésticos. Y el 4,3% ejecutaba pequeños trabajos remunerados. El cuidado de animales domésticos es otra cuestión perfectamente ya clara en la actualidad, ¿no? Los animales domésticos, el hecho de que te obligan a, bueno, pues a cuidarlos, a sacarlos, a pasearlos, te fuerzan a una rutina, y aparte del nexo vital que establecen con el dueño, los animales domésticos son una enorme fuente de salud y de satisfacción para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, sobre todo también para las personas que viven solas, ¿no? Continúa, Paco. Cuanto más elevado es el nivel intelectual de un individuo, más ricas y variadas siguen siendo sus actividades. Pero los trabajadores manuales jubilados pasan mucho tiempo sin hacer nada. Hay un alto porcentaje de inactividad total entre los ancianos. Y a este respecto se puede hablar también de un torbellino descendente. La inactividad acarrea una apatía que mata todo deseo de actividad. Carrel comprobaba que el exceso de tiempo libre es todavía más peligroso para los viejos que para los jóvenes. Cuanto más tienen, menos capaces son de ocuparlo. El aburrimiento les quita el gusto por distraerse. A un interlocutor que a propósito de los asilados decía: por lo menos podrían jugar a las cartas, el profesor Bourlier le contestó: a partir de ese momento es cuando se puede decir que se aburren, cuando podrían hacer algo y no lo hacen. Cuando podrían hacer algo y no lo hacen, ¿no? Esa es la definición del aburrimiento. Dice, es que podrías hacer esto, pero ya, pero es que no quiero, es que estoy aburrido, ¿no? Continúa, Paco. La observación es válida tanto en los asilos como fuera de ellos. En una novela, El llamado de la noche, el escritor inglés Angus Wilson ha estudiado la difícil adaptación de una mujer de 65 años que había sido gerente de hotel y muy activa a su condición de jubilada. Se instala en casa de sus hijos, que ella lo sabe, no la necesitan. A la idea de que su nueva vida no se compondría más que de páginas en blanco, tenía como un momento de pánico. Quisiera ser útil, pero no consigue manipular los aparatos eléctricos con que está equipada la cocina. Su torpeza la pone ansiosa. La ansiedad perjudica su aprendizaje. Su hijo tiene con ella las conductas habituales de los adultos. Es considerado cortés, pero a menudo asuma su impaciencia, le habla con brusquedad. Pocas tareas confiadas y la esterilidad de los años por venir la aterra.
No consigue participar en la vida de sus hijos y ni siquiera lo intenta, pues se siente extranjera, al margen. La depresión la invade. Apenas se interesa, en la televisión, en la lectura. Duerme de día, se acuesta por las noches sin comer, se pasea maquinalmente, presa de una especie de torpor. De resultas de un incidente que le da la impresión de haber sido útil, remonta la corriente. En el momento en que recobra cierto gusto por vivir, vuelven a interesarle muchas cosas, en particular los trabajos de su hijo que había ignorado. Decide no seguir viviendo como un parásito y emigra a una aldea para personas de edad. A pesar de esta conclusión tímidamente optimista, lo que llama la atención en esta novela es que describe una situación sin salida. Describe una situación sin salida. Gracias, Paco. María José, continúa tú, por favor. Para defender a los inactivos contra la soledad y el aburrimiento, en Inglaterra, Suecia y sobre todo en Estados Unidos, se los incita a ingresar en asociaciones. Algunas reúnen a hombres de todas las edades, otras, en los Estados Unidos, han sido creadas especialmente para los viejos, ya sea por ellos mismos, ya por hombres jóvenes. Se les organizan distracciones, juegos, excursiones, representaciones teatrales, etc. Se han creado también centros diurnos, fórmula que no tiene equivalente en Francia. Los primeros se inauguraron durante la última guerra. Hay 40 en Nueva York. Allí se encuentran los jubilados de un barrio. Eso les permite tener una vida social y también ejercer ciertas actividades. Ejecutan trabajos útiles, hacen música o la escuchan, se organizan excursiones, debates. Las iglesias, los sindicatos han creado centros similares. Las personas que forman parte de los clubs que frecuentan centros se sienten más felices que las otras. Pero también se complacen en frecuentarlos porque se sienten más felices. Se cae siempre en el mismo círculo vicioso. El exceso de miseria material o moral anula los medios de paliarla. Cuanto más elevado es el nivel de vida, más intensa es la participación de los individuos en una vida social diversa. Qué interesante cómo lo formaliza, ¿no? Sí, sí. Se cae siempre en el mismo círculo vicioso. El exceso de miseria material o moral anula los medios para paliarla. Cuanto más elevado es el nivel de vida, más intensa es la participación de los individuos en la vida social. Continúa, María José. Esta siempre declina con la edad. En el curso de distintas encuestas, la mitad de las personas de edad dijeron que a partir de los 50 años sus actividades sociales habían comenzado a disminuir. Solo un 1% dijeron que habían aumentado. En Orlando, la mitad de las personas de edad no pertenecían a ninguna asociación. En Palm Beach, los 2/3. Solo un cambio radical de la situación podría combatir la triste pasividad de la vejez. La experiencia del Victoria Plaza lo demuestra. Antes de ser trasladados allí, la mayoría de sus futuros habitantes se pasaban largos momentos dormitando, sentados sin hacer nada. Una vez alojados de acuerdo con sus gustos, integrados en una comunidad, empezaron a leer, a mirar la televisión, a participar en actividades sociales. Pero esos buenos resultados solo han beneficiado a un número ínfimo de individuos. Bueno, ahora es que esto ha cambiado mucho, porque que diga que a los 50 años ya empieza a declinar la actividad, pues resulta, resulta muy extraño, ¿no? Sí, ha cambiado mucho. Yo cuando veo fotos, bueno, cualquiera de nosotros lo podemos comprobar, ¿no? Cuando vemos fotos de la época de nuestros padres con nuestra edad eran ancianos. Ancianos, sí. Claro, esto ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho. Supongo yo que ha cambiado mucho la salud también, el nivel de vida, ¿no? Sí, bueno, el mundo ha cambiado, España también, nosotros somos probablemente la última generación privilegiada. Eso también es verdad. Sí. Habrá que ver las que vengan después. Eso es, sí. Adelante, María.
Cabe señalar en Francia la experiencia emprendida desde hace 3 años en Grenoble por el Office Grenoble de Personnes Âgées, que creó 23 clubs animados por 2 profesionales a sueldo y con dedicación completa y unos 50 voluntarios. Sus miembros, unos 2.000, de los cuales 1.500 asiduos, tienen actividades culturales, manuales, físicas. Hombres y mujeres de más de 80 años siguen cursos de gimnasia. El Office ha abierto también un centro de preparación para la jubilación. La empresa es interesante, pero también en este caso solo se beneficia una reducida minoría. La situación de la mayoría queda resumida en el eslogan que ha propuesto un club recientemente creado en París, en el distrito 13. La jubilación es la época del tiempo libre, pero es también la época del aburrimiento. La jubilación y la ruptura de la célula familiar se suman para hacer solitaria, inútil, siniestra la condición del anciano, ha escrito un sociólogo francés. En los países capitalistas, salvo los escandinavos, y en Francia sobre todo, esta es la situación reservada a los viejos. Pero las 2 causas aducidas tienen efectos tan desastrosos por el contexto en que se inscriben. La suerte de los viejos sería menos siniestra si el presupuesto que se les destina no fuera tan ridículamente exiguo. El jubilado que no puede siquiera tomar una copa con sus amigos, ni tiene un lugar donde estar, ni un rincón de jardín que cultivar, ni los medios para comprarse el diario, no sufre tanto por el exceso de tiempo libre como por la imposibilidad de utilizarlo y por su decadencia. Una pensión, un alojamiento decente, les ahorrarían una humillación extenuante y le permitirían un mínimo de vida social. Sin embargo, hasta los viejos acomodados sufren por su inutilidad. La paradoja de nuestra época es que las personas de edad gozan de mejor salud que antes, se conservan jóvenes más tiempo, con lo cual su ociosidad les pesa aún más. Según todos los gerontólogos, vivir los 20 últimos años de la vida en buen estado físico, pero sin ninguna actividad útil, es psicológica y sociológicamente imposible. Hay que dar a esos sobrevivientes razones de vivir. La supervivencia bruta es peor que la muerte. Usted no puede estar jubilado y vivir, declaró un ex mecánico a quien le pidieron que explicara su acto. Había herido gravemente a un policía disparándole con un fusil sin razón aparente. La jubilación gradual sería seguramente menos penosa que la jubilación mazazo. La prueba es que los trabajadores independientes, a menos de una enfermedad brutal, se organizan poco a poco descansos importantes, pero siguen trabajando durante mucho tiempo, por lo menos en pequeñas dosis. Se ha sugerido que también para los asalariados se proceda por etapas. Por ejemplo, los empleos se dividirían en varias categorías según el esfuerzo exigido y el obrero iría bajando lentamente del más difícil al más fácil. Se reducirían los horarios. Salvo los inválidos y los enfermos graves, estas soluciones satisfarían a la mayoría de las personas, puesto que la inactividad total les es insoportable. Solo que implicarían un cambio total de la sociedad. Ante todo, la jubilación debería calcularse sobre el salario más alto. Solo con esa condición el obrero podría aceptar al final de su vida un trabajo menos fatigoso y peor pagado. Además, el desempleo no debería amenazar a los jóvenes y adultos. Es decir, que la idea es magnífica, pero va a ser que en el capitalismo pues no es muy viable, ¿vale? Porque al final un trabajador asalariado es un trabajador asalariado por un empresario que busca el beneficio. Y un empresario que busca el beneficio, a igualdades de salario que tenga que pagar, pues preferirá pagarlo en una persona con mayor productividad que en una con menor productividad. Es decir, dentro del capitalismo es imposible socializar este tipo de cuestiones porque son medidas, ¿qué le vamos a hacer? Anticapitalistas, ¿no? Sí. Sí, el problema, al final vamos a llegar a la conclusión de que el problema no es la jubilación, ¿no? Exacto. Sí. Adelante, María José. Hay pocas cuestiones más discutidas hoy en Francia que la edad de la jubilación. Los gerontólogos lamentan que las personas de edad estén condenadas a una inactividad que acelere su decadencia. Sin embargo, los sindicalistas se oponen a que se eleve la edad de jubilación e incluso piden que sea disminuida. El primer argumento aducido es que los obreros viejos necesitan descanso.
En efecto, quizá el exceso de tiempo libre, piensan, constituya un peligro. Pero dadas las condiciones de trabajo, prolongar la actividad del trabajador es más peligroso todavía. Una encuesta sobre los obreros parisienses que señalaba en 1967 en Le Monde el doctor Escoffier Lambiot muestra que su estado físico y anímico es mucho menos bueno que el de un parisiense medio. Se examinó a 102 obreros calificados tomados al azar en el fichero de una gran fábrica de automóviles. A menos de 55 años, su tensión arterial es más elevada, el ritmo cardíaco más rápido, la debilidad muscular más acentuada, los trastornos cardiovasculares más numerosos, las perturbaciones del sueño más frecuentes que la media. Se observa también una declinación prematura de sus facultades intelectuales. En las sociedades modernas, los trabajos son menos penosos que antes en la medida en que exigen menos fuerza muscular. Pero la aceleración de las cadencias unida a la extrema división de las operaciones aumenta el desgaste. He dicho que esta degradación no está naturalmente ligada a la senectud, sino al régimen de trabajo. Sino al régimen de trabajo. Es decir, esto no es un problema de que el señor se ha hecho mayor. Sí, el problema es que es un trabajo absolutamente parcelado, reiterativo y extenuante, que al final va minando las condiciones físicas y psicológicas, como en la película de Chaplin, ¿no? De la película de Charles Chaplin. Continuamos. Tiempos modernos, sí. Tiempos modernos. De todos modos, mientras este no cambie, hay que defender el derecho al descanso de los viejos obreros. Además, los sindicalistas objetan que, en una economía basada en el lucro, no se puede pensar en crear una reserva de mano de obra barata, especie de subproletariado que sería superexplotado por el patronato y que restaría mucha eficacia a las luchas obreras. Estos argumentos son decisivos. La sociedad, tal como es, impone una elección monstruosa: o sacrificar a millones de jóvenes o dejar que vegeten miserablemente millones de viejos. Todo el mundo está de acuerdo en rechazar la primera solución. No queda, pues, más que la segunda. Bueno, queda una tercera, ¿no? Que es cambiar el sistema productivo. Cambiar el sistema, sí. Continúa, María José. No solo los hospitales y los hospicios. Toda la sociedad es un gran moridero para los viejos. Tremendo. Tremendo, sí. Cuando se pregunta a las personas de edad si desean seguir trabajando o retirarse, lo que consterna en las respuestas es que las razones invocadas son siempre negativas. Si prefieren seguir es por temor de la pobreza. Si eligen detenerse es por proteger su salud. Pero ninguno de los dos modos de vida es pensado como una fuente positiva de satisfacción. Ni en el trabajo ni en el ocio encuentran una realización de sí mismos. Ni el uno ni el otro son libres. Gorz ha mostrado bien en Le Socialisme Difficile que al trabajo obligado corresponde el consumo como pasividad. Al trabajo, interesante unión de conceptos. Al trabajo obligado se corresponde el consumo como pasividad, ¿no? Continúa. El individuo molecular no está en lo suyo, ni en el trabajo, ni en el consumo. Ahora bien, la vejez es el no trabajo, el puro consumo. Los ocios pasivos de toda una existencia no pueden sino conducir al gran ocio pasivo de la jubilación. El sujeto vegeta esperando la muerte. La tragedia de la vejez es la condena radical de todo un sistema de vida mutilante, un sistema que no proporciona a la enorme mayoría de las personas que le integran ninguna razón de vivir. El trabajo y la fatiga ocultan esta ausencia que se descubre en el momento de la jubilación. Es mucho más grave que el aburrimiento. Al llegar a viejo, el trabajador ya no tiene lugar en la tierra, porque en realidad nunca se le concedió ninguno. Simplemente no había tenido tiempo de darse cuenta. Cuando lo comprende, cae en una especie de desesperación embrutecida. Este párrafo pone a Simone de Beauvoir en su lugar como literata, ¿no? Pero, sí, es que es tremendo. Es espectacular, ¿no? La tragedia de la vejez es la condena radical de todo un sistema de vida mutilante, un sistema que no proporciona a la enorme mayoría de las personas que le integran ninguna razón para vivir. No la vejez, la vida completa.
La vida completa es un sistema mutilante. El trabajo y la fatiga ocultan esta ausencia que se descubre en el momento de la jubilación. Hasta ese momento estabas entretenido todo el día, 10 horas por día, yendo y viniendo al trabajo. De pronto, el día que te jubilas, te das cuenta que todo lo que habías hecho no tenía sentido, o por lo menos no lo tenía para ti. ¿Cómo empezaba el capítulo? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Sí. Las personas necesitamos reconocernos en los fines compartidos. Sí, Y sí. resulta que toda la vida la habíamos hecho en función de los fines de otros. Sí. No estábamos atendiendo a nuestros fines. Estábamos toda la vida gastando cada hora de nuestra vida detrás de los fines de otros. Al llegar a viejo, el trabajador ya no tiene lugar en la tierra porque en realidad nunca se le concedió ningún lugar. Simplemente no había tenido tiempo de darse cuenta. Cuando lo comprende, cae en una especie de desesperación embrutecida. Gigante Simón de Beauvoir, inmensa en este párrafo. Sí, sí, es un párrafo impresionante. Lee el siguiente, María José, y ya te dejo descansar. Frente a esta realidad, todos los elogios de la vejez, que hemos leído tantos, ¿no? Sí. Parecen propios de mandarines y reservados a los que antes se llamaban Eupátridas. Eupátridas, claro, sí, eupátridas. Durante siglos los escritores solo se preocuparon de ellos. Apenas en una breve frase, Cicerón y Schopenhauer reconocían que ser viejo y pobre no es una situación soportable ni siquiera para el sabio. Pero siguen adelante y se felicitan de que la edad libere al hombre de las pasiones. Hoy sabemos que viejo y pobre es casi un pleonasmo. La vejez, si libera de las pasiones, exaspera las necesidades por su impotencia para satisfacerlas. Los viejos tienen hambre, tienen frío, se mueren. Entonces solo la nada los libera de su cuerpo. Antes existe cruelmente como frustración y sufrimiento. En ningún otro punto se manifiesta tan abiertamente la indecencia de la cultura que hemos heredado. En ningún otro lugar se manifiesta tan abiertamente la indecencia de la cultura que hemos heredado. Gracias, María José. Pilar, vamos a por el... Esto a y media, bueno, ahora enseguida me tengo que desconectar porque me tengo que ir a atender a gente que ha venido. Muy bien, no te preocupes. Luego ya verás la grabación porque en estos últimos minutos vamos a hablar del suicidio, ¿no? De una cuestión muy dura y muy interesante en el que mostraré algunas estadísticas, ¿vale? Vale, pues sí. Muy bien. Adelante, Pilar. Gracias. A ti. Para cierto número de ancianos, la situación es tan intolerable que prefieren la muerte al suplicio de vivir. La vejez es desde lejos la edad en que los suicidios son más numerosos. Guggenheim fue el primero en establecer cuadros estadísticos mostrando que el porcentaje de suicidios aumenta de los 40 a los 80 años. En Francia se calculaba por millón de habitantes de cada grupo de edad y de estado civil. Entre 1889 y 1891, el número siguiente de suicidios. Entonces aquí la gráfica que tenéis, que luego la comentaremos un poquito más adelante, nos separa para hombres y mujeres y curiosamente en esa época era relevante solteros, casados o viudos, ¿no? Solteros o casados o viudos y el índice de suicidios por franja de edad. De los 40 a los 50, de los 50 a los 60, 60 a 70, 70 a 80 y a partir de los 80 años. Y como veis, hay una enorme diferencia entre la estadística de suicidios para hombres que para mujeres. En cualquiera de las tres categorías, solteros, casados o viudos, la proporción de los hombres es 3 veces mayor o 4 que la de las mujeres. Y luego es impresionante cómo aumenta el índice de suicidio a partir de los 50 años en adelante, cómo progresivamente y sin pausa van aumentando prácticamente en un 50%
sobre todo en los hombres, ¿no? Sobre todo en los hombres. En las mujeres es especialmente, lo veis en las viudas. En las mujeres solteras o casadas, bueno, pues se mantienen más o menos en el mismo índice, pero las mujeres viudas también se multiplican en un 50%. Esto es una estadística que hay que coger con pinzas de finales del siglo XIX, ve tú a saber con qué criterios y con qué base se hizo, ¿vale? Pero en todo caso veremos que es bastante consistente con los datos actuales que tenemos y con los datos del siglo XX. Continúa, Pilar, luego lo veremos las estadísticas. Como se ve, el número de suicidios es mucho más elevado entre los hombres que entre las mujeres. Las estadísticas preparadas en los otros países coinciden con el cuadro establecido por Duckheim y también las hechas después por Harbrax y la que publicó en 1957 la Revue Lyonnaise de Médecine. Nuevas estadísticas han establecido que el suicidio de los viejos representa en Francia 2/3 de los decesos voluntarios. Hasta 55 años se calculan 51 suicidios por 100.000 sujetos. Hasta 55 años se calculan 51 suicidios por 100.000 sujetos. Después de 55 años, 158. Un informe de la OMS de 1960 muestra que el índice máximo de suicidios masculinos se sitúa a los 70 años como mínimo en Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Portugal, España, Suiza y Australia. La cifra máxima de suicidios femeninos se da 10 años antes y es muy inferior. Esto es interesante, ¿no? Es decir, la cifra máxima de suicidios masculinos se sitúa dice alrededor de los 70 años, ¿no? Alrededor de los 70 años. Ya veremos que también es bastante parecido en la actualidad. Sin embargo, la de las mujeres es un poco antes, ¿vale? Es un poco antes, en la década de los 60. Continúa, por favor. En Canadá, entre los afroamericanos de los Estados Unidos, en Noruega, en Suecia, la cifra máxima se sitúa entre los 60 y 69 años. Los suicidios de los viejos son una causa de mortalidad más importante que la tuberculosis pulmonar, aunque ésta haga numerosas víctimas. Los suicidios disminuyeron en conjunto después de la Primera Guerra Mundial. En los Estados Unidos son proporcionalmente 1/3 menos numerosos, pero entre las personas de más de 60 años esta reducción apenas se nota. Según S. de Gracia, en los Estados Unidos, 22 sobre 100.000 de los cuadragenarios se suicidan. El índice aumenta con la edad y alcanza la cifra de 697 sobre 100.000 a los 80 años. Cuidado con esas ratios, ¿vale? Es decir, nos dice, entre las personas de 40 o 50 años, sí. Tenemos 22 por cada 100.000. Ya veremos que aquí en España estamos hablando de 7-8 cada 100.000 en este momento, ¿vale? Pero cuando llegamos a la edad de los 80 años, que es verdad que la población es mucho menor, pero la tasa por 100.000 habitantes se dispara, ¿no? Se dispara y sube casi a los 697, ¿no? Termina el párrafo, por favor, y vamos a las estadísticas. Ciertos suicidios de ancianos son consecutivos a estados de depresión neurótica que no se ha conseguido curar, pero la mayoría son reacciones normales a una situación irreversible, desesperada, vivida como intolerable. En su obra Suicide in Old Age, de 1941, Bruegel afirma que la psicosis es rara vez la causa del suicidio de los viejos. Los factores sociales y psicológicos son los que lo explican. Declinación física y mental, soledad, ociosidad, inadaptación, enfermedad incurable. A su juicio, no es nunca el resultado de un episodio depresivo singular, sino de la historia de toda una vida. La historia de toda una vida. Voy a compartir pantalla con vosotras y vamos a ver las estadísticas actuales que tenemos, ¿no? A ver, voy a abrir un poquito la pantalla para poder verlo un poquito mejor. Ahí está.
Aquí, como veis, estos datos que tenemos, esta hoja que he sacado es de 2017 del INE, y aquí tenemos la tasa por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Con lo cual es compatible con lo que estamos viendo, o con la de por millón, multiplicándola por 2. Los inventos del papi. Los micros, por favor. Ha montado. Y ya tenemos ahí a la Yunis tranquilamente. Vale, entonces vemos cómo, en este caso que lo tenemos separado entre hombres y mujeres, entre los niños la tasa de suicidios es muy baja, pero fijaos qué interesante, inclusive en la adolescencia hay una diferencia radical entre mujeres y varones, ¿no? Entre niñas y niños, ¿no? Vemos cómo a medida que aumenta la edad, la tasa de suicidio también aumenta. Entre los 35 y 39 años, fijaros qué brutal es la diferencia entre mujeres y varones, ¿no? Entre mujeres y hombres. Prácticamente es multiplicada por 4 en esta franja de edad, y llegamos prácticamente al máximo. Veis que bueno, centrémonos en los hombres, ¿no? Centrémonos en los hombres, en la columna de los hombres, vemos cómo aumenta de forma progresiva hasta los 60 años, ¿no? Y ahí más o menos se estabiliza hasta los 70 años, y luego a partir de los 70 años se dispara. Se dispara otra vez, ¿no? Multiplicándose prácticamente por 3 con respecto a los 40 o 50 años. Y mirad qué diferencia brutal entre hombres y mujeres. Mientras que las mujeres estabilizan su tasa de suicidio prácticamente a partir de los 50 años, ¿no? O de los 40, en los hombres se dispara, y ya prácticamente a partir alrededor de los 80 años estamos en 8 o 10 veces más suicidios entre varones que entre mujeres. Si vamos a los números brutos, simplemente por cantidad, no tasa, sino cantidad, aquí veis también que las diferencias entre hombres y mujeres en todas las edades, es enorme, ¿no? De 4 veces, 4, 3, 4, 5, 6 veces con respecto una a otra. Es decir, no solamente en números brutos, sino también en tasa. Jorge. Sí, di Julián. Que a ver si resulta que la posible causa podría ser porque son las mujeres y no tienen pene. Seguramente la cuestión fálica, muy bien, está no es ninguna tontería, no lo es. Lo que acabas de decir, Julián. Sé que lo has dicho de broma, pero la cosa no es la cosa apunta muy bien. Seguramente hay una cuestión fálica, nos diría una psicóloga de las que tenemos presentes, que tiene mucha importancia en el asunto. Los hombres, cuando pierden su profesión, los varones, cuando pierden su profesión, junto con la profesión pierden el estatus social, la fuente de ingresos, y el falo se ve comprometido. Es una situación de castración más de la vida. Es una situación de castración, sí. Y además, como nos dice Simone de Beauvoir, en la que se percibe que no hay salida. Porque hay otras situaciones de castración en las que tú puedes buscar alguna estrategia de salida, ¿no? Pero con la jubilación, si no te lo has montado bien, la cosa puede ser realmente muy dura, ¿no? Efectivamente, Julián. Muy bien traído el tema. Pilar, por favor, vamos a leer este esquema. Perdón, Jorge, que luego el texto apunta otra cosa interesante que habla de la causa de los suicidios. No lo llega a anunciar, no sé si después va a hablar de eso Simone de Beauvoir, pero sí que dice que en las personas mayores no se debe tanto a factores asociados a problemas de salud mental, a depresión o a psicosis, sino más a la pobreza, a la soledad, al aislamiento, ¿no? Así es. Más jóvenes
Hay un porcentaje alto de los suicidios que tienen que ver con problemas de salud mental serios. Efectivamente, efectivamente. Muy bien traído también, Pepa, muchas gracias por la aportación. Efectivamente, no son las mismas las causas preponderantes del suicidio en la juventud que en la ancianidad, ¿no? En la juventud probablemente las enfermedades mentales juegan un papel mucho más importante en el escaso número de suicidios que se da también en la juventud, ¿no? Mientras que en la edad adulta una persona de 50 años o de 60 años que ha perdido todos sus medios de vida, su casa, le han embargado todo, tal, bueno, es que hay muchas razones objetivas, ¿no? Para que la persona no quiera seguir siendo partícipe de ese sufrimiento, ¿no? Lee por favor, Pilar, el texto este. Cada día se suicidan 11 personas en España, 2021. Cada día se suicidan 11 personas en España. Los últimos datos publicados indican que a lo largo de 2021 se registraron 4.003 suicidios en España. En este último año se quitaron la vida 62 personas más que en 2020. Esto significa que en España se suicidan 11 personas de media cada día. La tasa de suicidios en España es de 8,44 por cada 100.000 habitantes, menor que la media de suicidios a nivel mundial, que es de 9,16 por cada 100.000 habitantes. De los 4.003 suicidios que se produjeron en 2021, 2.982 fueron suicidios de hombres y 1.021 de mujeres. Así pues, se suicidan 12,83 hombres de cada 100.000 y 4,22 mujeres de cada 100.000. La diferencia entre la tasa de suicidios masculina y la femenina es bastante grande, lo que es habitual en la mayor parte de países. Sin duda, el suicidio es una causa de muerte muy importante en el mundo. Podemos darnos cuenta de la entidad del problema al comparar el número de suicidios con el de asesinatos. En 2021 hubo 298 asesinatos en España. Así pues, en España, el número de suicidios es muy superior al de asesinatos, hasta el punto de que por cada persona asesinada se suicidaron 13,4 personas. ¿A que no le habíais puesto número a este asunto? No. ¿No? Es decir, cuando la prensa esta choriza está permanentemente poniendo el foco en la criminalidad, ¿no? Resulta que se suicidan 10 veces más personas que las que son asesinadas. Y además las que se suicidan generalmente por problemas socioeconómicos, ¿no? Y de eso no hablamos, pero sí ponemos el foco encima del asesinato, ¿no? Y hacemos un problema nacional y hay que cambiar el Código Penal todos los años para poner las penas más duras por esos asesinatos. Qué tremendo, ¿no? Ponerle número a las cosas, ¿no? Sí, sí. Gracias a Simón, si no, no estaríamos viendo esto. Adelante, Pilar. En el gráfico de la parte inferior podemos ver la evolución del número de suicidios en los últimos años. En el año 2011 se producían 3.180 suicidios en España y la tasa de suicidios era del 6,89 por cada 100.000 habitantes. Si comparamos este número con el actual número de suicidios, vemos que según los últimos datos, el número de personas que se quitan la vida cada año ha aumentado desde entonces en 823. En esta página puedes ver la evolución del número de suicidios en España. Si te ha interesado esta información, Vale, pues aquí os dejo el enlace para que lo podáis ver, pero bueno, lo he pasado a una tabla de Excel porque era más fácil de ver que en pantalla, ¿vale? Si vosotros vais este es un histórico, es el histórico de suicidio. Si veis, vamos a centrarnos, por ejemplo, en el número total, ¿vale? El número total porque veis que siempre la diferencia entre hombres y mujeres, si miráis estas dos columnas, la diferencia entre hombres y mujeres siempre se mantiene a lo largo de todas las décadas, ¿vale? De todos los años, ¿vale? Siempre se mantiene. Y las tasas también. Por tanto, centrémonos en la columna de suicidios, la columna central. En 1960, 1.600
más o menos. Y mantenemos 61, 62, ¿veis? Nos mantenemos prácticamente en los 1600, 1500, tal, o hasta que llegan los años 80, ¿no? Y entonces empezamos a subir en la tasa de suicidio. Claro, esto hay que tomarlo con pinzas, ¿vale? Podría ser que el régimen predemocrático no considerara como suicidio, digamos, determinados tipos de muerte, ¿vale? Seguramente la estadística también hay que cogerla con muchas precauciones, ¿vale? Ya sabéis que cualquier estadística torturada debidamente dice lo que tú quieras, ¿vale? Entonces hay que ser cuidadoso con las conclusiones que saquemos, ¿vale? Bien, pero si vemos la línea a partir de 1984, que ya podemos pensar que hay un cierto rigor en el uso de los datos, ¿no? Bueno, vemos cómo a partir del 84, 85, ya estamos en 2.500 muertes por suicidio, que va aumentando de forma inexorable año a año hasta 2013. ¿Sí? Vemos cómo, con ligeras variaciones, pero hay un constante aumento en las muertes por suicidio. Y no hay unos picos llamativos, ¿vale? No es que digas, no, en las épocas de crisis, no hay unos picos llamativos, es una constante que se va produciendo. En 2013 se produce un cambio en los criterios de medición de los suicidios, ¿vale? Nos lo dice, no sé si está en la hoja del INE que os puse. Ay, qué lástima, lo he recortado. Bueno, ya os lo mostraré. En 2013 se produce un cambio en los criterios de medición y por eso no son del todo comparables los datos anteriores a 2013 con los posteriores a 2013. Pero con todo, seguimos viendo un incremento imparable en el número de los suicidios. Si esto lo vemos en una gráfica normal, el dato es verdaderamente escalofriante, ¿no? Es verdad que hasta 1980 podemos obviar el dato porque podemos dudar de la fiabilidad con la que han sido informadas esos decesos, pero a partir del 80 o del 85 no debería haber duda. Y a partir del 85, incluyendo el cambio de criterio en 2013, que lo veis aquí, ¿no? Incluyendo el cambio de criterio en 2013, estamos ante un aumento constante, sostenido, en el número y en la tasa de suicidio. Lo que debería hacernos reflexionar seriamente sobre el tipo de sociedad en el que estamos, el tipo de vida al que sometemos a las personas que viven con nosotras, que hacen que esta gráfica aumente sin cesar de año en año, pese a la mejora, como decíamos antes, de las condiciones objetivas de vida, pese a la mejora de la seguridad social, pese a la mejora de las redes de apoyo, pero el índice de suicidio no para. También hay estadísticas relacionadas con la utilización y uso de determinadas sustancias químicas. Podría ser, no tengo información para poder decirlo, pero de todos modos entre los mayores no creo que eso tenga afección. Eso explicaría, digamos, cuadros de brotes en adolescentes, en gente joven, pero no creo yo que en gente mayor el abuso de los estupefacientes provoque... Bueno, no lo sé, me estoy metiendo Sí. donde no sé, ¿no?
pero me llamaría la atención. No sé si Pepa, tú tienes alguna observación que hacer al respecto. No. Julián habla de automedicación, sí que nos contó Magda que el exceso de medicación en las personas mayores era una cosa muy llamativa, Sí. pero no tengo ni idea qué relación Puede tiene eso aturdirla. Sí. con el suicidio, no lo sé. Pero bueno, si Julián conoce algo que nos lo Pero cuente. yo he oído estadísticas que están diciendo que la población española consume aparentemente mayor cantidad de sustancias, entre cometes, psicotrópicas que generan cambios significativos en los que somos una de las que sí que hace poco salió un estudio, es verdad, si te refieres a eso, que estábamos, que creo que era España comparada con otros países la que más consumía. era la que más consumo de psicotropos tenía. Pero en todo caso, eso sería contradictorio con lo que estamos leyendo, porque recordemos que España es el país que tiene menor índice de suicidio de todo nuestro entorno. ¿Vale? Es decir, y estamos en el nivel más bajo de suicidio mundial, ¿no? Con lo cual, si esa fuera la razón... Se contradice, ¿no? Se contradice. Si esa fuera la razón, sería, digamos, algo que eliminaría los suicidios en vez de favorecerlos. No, yo creo que son dos variables que no están claramente relacionadas, pero que de todos modos se lo podemos preguntar a Magda cuando la volvamos a encontrar. Pilar, vamos a terminar el capítulo. Adelante. Uno de los aspectos desesperados de la situación de los viejos es su impotencia para modificarla. Los 2,5 millones de viejos franceses necesitados están dispersos. No hay ninguna solidaridad entre ellos. No tienen medios de presión, puesto que ya no desempeñan una función activa en la vida económica del país. Hay una concentración de viejos en Niza. Representan el 25% de la población y sus votos cuentan en las elecciones, pero se ignoran unos a otros, permanecen serializados. La idea de un cambio social los aterra, temen siempre lo peor, votan por los candidatos conservadores. En los Estados Unidos, las personas de edad tienen a veces cierto poder político. Retirados se instalan a menudo en Florida, en California. Son muy numerosos en ciertos lugares, sobre todo en St. Petersburg, Florida, y representan una parte importante del cuerpo electoral. Además, en el contexto de la vida política norteamericana, se han podido citar nuevas instituciones político-económicas donde las personas de edad son influyentes. Pero estas observaciones se aplican a los privilegiados. Los menesterosos no emigran a Florida y no tienen influencia política. Son débiles, aplastados, impotentes. Bueno, compañeras, al final. Felicitaciones. Hemos acabado la primera parte de este libro, de este pedazo de legado que nos ha dejado Simón. Y bueno, pues empanadas por medio el jueves que viene para las afortunadas, las que no, os mandaremos una foto. Una fotito. Y nada, buenas vacaciones, votad bien el día 23 y en octubre volvemos a la lectura con la segunda parte de la vejez. Compañeras, hacer el favor de alargar las empanadas con gin tonics o algo y así llegaré a veros por lo menos. Muy bien. Muy bien. Bueno. Oye, gracias por todo. Gracias a vosotras. Y buenas vacances. Buenas vacances. Buenas vacances. Igualmente. Gracias, Jorge. Chao.